Bienvenidos nuevamente a otro podcast de Viva Mejor. Les habla Roberto Aceves y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Estoy con las ganas de que hablemos de la intuición. ¿No te ha pasado eso que a veces dices, ay, me late que va a llover? Y ese día le das en el clavo y llueve, ¿verdad? Sí. Ese tema es muy bueno. A mí me encanta también porque... de hecho, o sea, intuición pueden ser muchísimas cosas. Estaba yo buscando ahorita en el diccionario la palabra intuición y qué otros sinónimos tiene. Ajá. Y puede ser como el instinto, clarividencia, adivinación, un sentimiento que uno siente, inspiración, percepción, presentimiento, ese sexto sentido que a veces se siente. O sea, hay tantas definiciones para intuición que o sea, se me abrió la mente nomás simplemente de buscarlas, imagínate. Sí, una de las definiciones es que intuición es la comprensión, es comprender algo sin razonar, ¿verdad? Es como que tiene uno todo el paquete de eso y ya lo entiende, como una madre cuando sabe que su hijo o hija está en peligro, dice, ay, se empieza a preocupar y resulta que después el hijo llega horas después y dice, no, sí, es que estuvo en una pelea, ¿verdad? Cosas por el estilo que a veces se intuyen ahí y es muy interesante cómo sucede. No sucede todo el tiempo, pero cuando sucede es un sexto sentido, es algo especial. Exactamente. Y si aprende uno a usarlo, es como una herramienta muy buena. Y pienso que eres experto en este tema porque es algo que has trabajado con gente toda tu vida y cuando estás tratando a una persona, por ejemplo, en una sesión, ajá, a veces se usa mucho la intuición, o sea, para por ejemplo, a mí me has enseñado cuando llega una persona que a veces uno siente, ¿verdad?, lo que necesita esa persona y a veces puede ser algo muy loco, pero si lo tratas con la persona de repente como que algo sucede y la persona mejora. Sí, así es. Fíjate que ahorita me estoy acordando, por ejemplo, de algo muy antiguo, algo de cuando yo vivía en México y estaba en esa época que estaba pasando de la secundaria a la preparatoria. En esa época estaba yo estudiando en las tardes 2 veces por semana, tenía clases de inglés en un lugar que se llamaba el Mexico City Center. Ok, total que resulta que en ese lugar, en la clase, me acuerdo que un día, el primer día de uno de los cursos, ¿verdad? Porque era cada 3 meses un curso diferente. En uno de los cursos entré y al frente estaba una muchacha sentada que me pareció extremadamente bonita, ¿verdad? Y en ese momento... En ese instante, yo nunca la había visto antes, pero ella me miró y yo le vi los ojitos como que si yo quería ser su amigo o su novio, iba a suceder, ¿verdad? Pero pero en un segundo después sentí que no debería de ser así, como que no me debería de meter con esa muchacha. Fíjate qué curioso, me llegó todo un cuadro, fíjate lo que voy a decir, que suena loquísimo, que nunca se lo dije a nadie, ¿verdad? Por cierto, pero en ese momento me llegó en una fracción de segundo, me llegó que esa muchacha, que era como 2 años mayor que yo en esa época, o sea que en esa época yo tendría unos 17, ella tendría unos 19, que ella era abusada por su papá desde hace años. Así me llegó, ¿verdad? Y dije, no me voy a meter con una persona que tiene ese tipo de problemas porque no va a terminar bien. Nunca le hablé, nunca me habló, etcétera. 2 años después me entero, por casualidad conocí a una amiga que era amiga de ella, que yo no sé por qué salió el tema, y me enteré que efectivamente ella le había platicado que su papá la abusaba sexualmente por años, ¿verdad? Yo me quedé así anonadado, dije, wow. Entonces es un momento de intuición que me llegó en el momento que la vi, pero una ráfaga de segundo, y por mucho tiempo se me hizo muy interesante cómo sucede eso, ¿verdad?
Totalmente. Y es que uno lo siente como algo, como dices tú, en ese momento es una fracción de segundo, pero si le haces caso a tu intuición en ese momento, o sea, te ahorraste muchos problemas, se podría decir. Sí. No estoy diciendo que esta chava a lo mejor no hubiera sido buena onda, buena persona, pero me refiero a que en ese momento algo te hizo alejarte de eso y todo cambió, porque si te hubieras acercado a lo mejor hubiera sido otra historia, ¿no? Claro, porque imagínate que una mujer conoce a alguien o un hombre conoce a alguien y nada más al conocer siente o se percibe, se da cuenta que esa persona es drogadicta o es alcohólica o que es una persona que le gusta golpear a las parejas. En esos segundos pues ya se podría alejar, ¿verdad? Evitar ese tipo de problemas. Claro. El problema es cuando no hay la intuición y la persona dice, se cierra, se bloquea, aunque le llegó eso, dice, no, pues de seguro yo voy a hacer cambiar a esta persona porque se va a enamorar de mí y entonces con mi cariño y mi amor lo voy a hacer cambiar si tuviera eso. A lo mejor también le viene en unos segundos lo mismo, la misma explicación a lo que percibió y entonces después de eso vamos a suponer que llegan a tener contacto, a vivir juntos y a 2 años o 3 años después se está quejando de por qué la vida, por qué su pareja es así y asado, pero hubo unos momentos que a lo mejor lo percibió, ¿no crees? Claro, totalmente. Ahora, ¿por qué a veces eso pasa? Porque a mí también me ha pasado que a veces siento algo y tengo un presentimiento de algo, pero a veces lo ignora uno y no se va con ese presentimiento, sino se va más, como dices, con la razón de que dices, no, es que esto es mejor, bla, 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 bla. Yo creo que tenemos básicamente dos tipos de funcionamiento en lo que se refiere a tratar a las situaciones que se nos presentan en la vida. Y una de esas que usamos, un mecanismo que usamos es el razonamiento, la lógica, el decir, ok, si, por ejemplo, vamos a suponer, yo puedo decir, si yo quiero poner un puesto de naranjas y vendo una naranja hoy y mañana vendo 2 y el tercer día vendo 3, pues va a llegar un momento que voy a vender 100 diarias. Y, o sea, se hacen unos razonamientos que muchas veces en la realidad no funcionan, sino que pone uno su puesto de naranjas y el segundo día vende 2 y el tercer día vende 2 y luego 2 y nunca llega a las 100, ¿verdad? Pero hay otro tipo de razonamientos, otro tipo de funcionamiento que no es razón, que es más como de la mente profunda, que es más que agarra las cosas como por pedazos grandes, ¿verdad? De información y las junta rápidamente en una ráfaga, en una fracción de segundo y se da uno cuenta y siente, no da tiempo ni de tener pensamientos, sino nada más se siente de que eso de las naranjas no va a funcionar, ¿verdad? Pero entonces es algo como interior, es como estar, cuando uno desarrolla la intuición es porque está conectado con su interior, con esa mente profunda que todos tenemos y que es la donde salen las cosas y la que ya sabe, aunque nosotros a nivel racional, a nivel superficial, no nos demos cuenta todavía. Claro. Y es difícil a veces aceptar que algo del subconsciente tiene la razón, se puede decir, porque a veces la razón es diferente a lo que uno está pensando, o sea, realmente en el fondo, ¿no? Y hay cosas que nos laten, pero a veces decimos, no, pero es que eso no como que no hace lógica. Pero si lo tratara, aunque sea la persona un poquito, ahí es como podría darse cuenta que a lo mejor el resultado sería diferente a lo que pensaba la persona, ¿no? Sí, y es que estamos acostumbrados por la sociedad, por la forma como nos han educado y en la escuela y en la casa, a que debemos de razonar las cosas, debemos de pensar bien las cosas, pero cuando nos han enseñado a pensar realmente con una parte de nuestra mente nada más, con la parte superficial, y nos dicen, no te pongas de pie porque te puede pasar esto, no hagas esto por tal y tal cosa, haz esto y vas a ver, trabaja de tal
a tal, de tal a tal horario y vas a ver cómo te va bien, etcétera, etcétera. O sea, nos enseñan un tipo de razonamiento, pero hay otro tipo de funcionamiento en la vida que va más allá del razonamiento, que es donde entran el instinto, el feeling, el sentimiento, y los sentimientos son a veces más potentes, más exactos. No digo que no se equivoquen, porque se equivocan mucho a veces porque no estamos acostumbrados a leerlos, a saber lo que nos están diciendo, pero si nos educáramos, que claro, es muy difícil porque se requiere ir en contra de todo lo establecido. A veces nos enseñan cosas que no tienen relación. Para dar un ejemplo, otro ejemplo, voy en la carretera, eso hace muchos años, voy en la carretera y digo, de pronto, horas y horas de estar manejando en México, en la carretera, voy hacia la Ciudad de México y de pronto me freno, poco a poco me freno y me espero, me salgo de la carretera y digo, y mi esposa me pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Qué sucede? ¿Pasó algo con el carro? Le digo, no, pero sentí como que debería de pararme unos momentos. Total que me paré un par de minutos y luego ya arranqué lento. Adelante, un carro estaba volteado, fíjate. Wow. Entonces después me enteré que sí, estaba volteado porque a algo se le atravesó, había una piedrota y golpeó, y yo creo que yo lo que me imagino es que al tratar de esquivarla, le dio demasiado, se puso nervioso la persona y le dio demasiado hacia un lado del volante, y con la velocidad, alta velocidad, pues el carro se volteó, ¿verdad? Y entonces dije, wow, qué curioso. Pero si en el momento que me paró me hubieras preguntado a mí, oye, ¿por qué te detienes? Pues mi respuesta hubiera sido lo mismo. Hubiera dicho, no, pues nada más lo sentí, ¿verdad? Pero no sé, ¿verdad? ¿Me entiendes? Claro. No sabe uno, sí. Nada más lo siente y hasta después le llega la información de una manera explicada, ¿verdad? Sí, sí. Ahorita que estabas hablando, ya me acordaste de algo que me pasó similar en Tijuana. Ajá. Hace como, creo que te platiqué, hace como 1 año, 2 años, fui a unos tacos, ¿no? Porque se me habían antojado unos tacos aquí bien ricos de Tijuana. Ajá. Y estuve preguntando, oigan, ¿dónde puede haber unos tacos ricos? Bla, bla, bla. Ya de un lugar me mandaron a otro, y me mandaron a otro. Y iba con un amigo y de repente íbamos en camino y ya íbamos al que nos habían dicho dónde estaba. Y haz de cuenta que en el camino se atraviesa un carro que vendían tamales. Sí. Y yo quería tacos, pero por alguna razón dije, bueno, un tamalito ahorita, pues ¿por qué no? y yo casi nunca, o sea, tamales no soy muy de tamalero, pero en ese momento como que me dieron muchas ganas de tomármelo. Y fue así como que 2 minutos máximo que estuve comiéndome el tamal. Bueno, en esos 2 minutos seguimos caminando y en eso un camión con pasajeros se estrelló en los tacos donde íbamos a estar nosotros, imagínate. Fíjate. Y se llevó varias personas, llegamos, estaban personas allá abajo. No sé si lo puse en alguna vez en mis redes sociales, pero el hecho es de que fue así como de película, ¿no? Y como dices tú, fueron 2 minutos nada más que se me antojó algo que nunca se me había antojado y le hice caso a eso y pues me ahorré un accidente bien fuerte, pero pienso que es algo, como dices tú, que no lo puede uno poner como lógica, sino es como que el subconsciente sabe y te dejas llevar por eso y como que te puede ayudar, ¿no? En el futuro. Sí, imagínate que alguien te dice, oye, no comas tamal, que damos los tacos, y tú le quieres explicar que no, pues un tamal que no se te va a ocurrir explicación porque no la tienes, tiene nada más algo te hace llevar hacia el tamal, ¿verdad? Pero que es una manera de decir aguas con el accidente que viene. Exacto. ¿Verdad? Y la pregunta... ¿Sí? La pregunta, ¿se puede usar esto? O sea, no sé si se puede decir conscientemente, ¿verdad? Porque pues, yo no me di cuenta en ese momento, pero si pudiera, ¿cómo podría uno canalizar esa energía o esa intuición hacia algo? Haz de cuenta, por ejemplo, mucha gente me pasa a veces que me dicen, oye, es que soñé esto, y sueñan cosas, y a veces me han dicho, es que siempre lo que sueño me pasa. O sea, ¿cómo puedo usar esa intuición para mi beneficio, se puede decir? Claro, sí. Ahora, ahí hay 2 cosas. Uno, los que
yo he conocido mucha gente también que dice que siempre lo que sueño me pasa. Pero número uno, están exagerando, ¿eh? Te digo por qué. Porque les pasa una de cada 20 cosas que sueñan. Porque sueños todos los días tenemos y no creo que todos los días nos pasa lo que soñamos. Lo que pasa es que cuando nos sucede algo, un sueño que sí funciona, ya le decimos todo lo que sueño me pasa, ¿verdad? Nada más aclarando eso. Pero volviendo a eso, pero sí es cierto, sí nos a la gente que le pasa eso cuando que sucede en la realidad lo que sueña, es por eso, es porque tuvieron unos momentos al estar dormidos donde su mente profunda, ¿verdad? Se pudo comunicar con ellos y ellos pudieron tener una conexión, y al tener esa conexión entonces sí vieron lo que iba a pasar, porque aunque no hubieran soñado o hubieran soñado y se les hubiera olvidado, lo que les iba a pasar, ¿verdad? Lo que quiero decir es que lo que sucede va a suceder, pero el que uno se dé cuenta solamente se da cuenta porque está conectado a esa mente profunda. No sé, hablo como Cantinflas, ¿verdad? No, ¿Sí se entiende? Sí se entiende perfectamente. Y creo que lo que estás hablando es como de la conciencia colectiva, ¿no? De cierta energía que existe en todas partes. Ahora la pregunta de todo esto me sale como que muchos me han dicho también del destino, o sea que esto quiere decir que hay cosas que ya están escritas y que van a suceder y que esa intuición te da como el acceso a esa información, ¿se podrá decir? Exacto, o sea, existe ahí nos tendríamos que meter del destino, yo creo que nos tendríamos que meter a cómo las cosas se repiten, ¿verdad? Como que está construido todo y que es como una especie de eterno retorno, ¿verdad? Nos tendríamos que meter en que hay cosas que suceden una y otra vez. Por eso cuando hablamos del destino estamos hablando de algo predeterminado, algo que va a suceder, pero en realidad sucede otra vez porque no estamos viendo el futuro. Si pudiéramos desarrollar nuestra intuición y ver algo que nos va a pasar. Ok, voy a dar un ejemplo para no hacer otra teoría. Ahorita se me vino otro ejemplo. Estoy en México también, la Ciudad de México. Ahora, ¿por qué menciono tanto la Ciudad de México? Pues porque ahí crecí, ¿no? Entonces, ahí viví muchos años. Entonces, una vez salgo de mi trabajo, estaba trabajando, tenía un grupo allá, una oficina, y quedé de verme con unos amigos a cenar en tal lugar. Voy a las 2 calles de estar yo manejando, yo iba solo en el carro. En ese momento me llega la onda de accidente, fíjate, de un accidente, como que me iba a pasar. Y lo primero que hago es pensar, no, ¿por qué estoy pensando en accidentes? No debo de pensar en accidentes, ¿verdad? Bueno, ok, pasan, sigo manejando, me quedo en un semáforo, en una calle, y ¡paz! Me llega un carro de atrás que no frenó y desbarata el carro, ¿verdad? Lo desbarata. Te digo, nunca se volvió a usar ese carro, se quedó totalmente, a mí no me pasó nada. Pero ahí estaba la intuición, o sea, estaba el hecho, me llegó, pero yo invalidé, o sea, le quité valor a esa intuición, a ese presentimiento, a ese ver el futuro cercano, el futuro de unos minutos, de 10 minutos después, ¿verdad? Y no al verlo, al negarlo, pues entonces no lo pude evitar, porque si lo hubiera no negado y hubiera dicho, va a haber un accidente, no, pues entonces hoy no manejo, ¿verdad? O me voy por una ruta completamente diferente a la que pensaba. O sea, tratar de esquivar eso, pero como yo mejor dije, no, esos pensamientos no debo de tener, pues entonces le quité valor a mi intuición. ¿Qué estoy diciéndole a mi intuición? Estoy diciendo, no, tú no sirves para nada, tú lo que estás diciendo estás mal, ¿verdad? Y no, sucedió, ¿sí? Entonces es una cosa tan interesante lo que sucede con la intuición. Claro.
Y eso, o sea, porque también te voy a decir, he conocido gente Sí. que a cada rato me está diciendo que siente que va a haber un terremoto, que ya viene el fin del mundo, que todo se va a acabar, o sea, como que su intuición es de que todo el tiempo van a pasar tragedias. Sí. Y pienso que es importante, o sea, diferenciar, porque en tu caso tú no querías ver tragedias. Ajá. Y te llegó una tragedia y no le quisiste hacer caso. O sea, es como que debe haber un balance, ¿no? Entre de ver, o sea, realmente cuando uno habla de intuición estamos hablando de la verdad. Y a veces la verdad puede ser que sea negativa, pero a veces puede ser que sea positiva. O sea, pero la cosa es cómo puede uno realmente verlo tal cual y no meterle más de su cosecha de uno, ¿no? Claro. O sea, de no ser que uno le agregue más a eso, como dices tú, de los sueños, de que pues uno sueña todo el tiempo. Y es verdad que a veces los sueños no se vuelven realidad. Y hay gente que con una vez que le pasó ya piensan que todo se le vuelve en realidad, ¿no? Claro, sí, lo que pasa es que sí, hay una diferencia. Hay gente que es pesimista de por sí, ¿verdad? Entonces, sí, Sí. entonces cada año se va a acabar el mundo. Sí, exacto. Sí. Y para ellos cada año se va a acabar el mundo y no se acaba y siguen insistiendo en lo mismo. Entonces, en realidad no están usando su intuición. Su intuición está apagada, está adormecida, está tapada. No la están usando, sino lo que están usando ellos es esa ansiedad que sienten o ese problema de miedo tal vez, ¿verdad? Porque hay que diferenciar, lo estoy por miedo o por pánico que constantemente en el que vivo me estoy dejando llevar, o es realmente la intuición funcionando. Y ahí hay una gran diferencia. Esa es la cosa, que siempre hay una diferencia entre lo que es y lo que es y lo que no es, ¿verdad? Entonces en esos casos pues ese es el problema. Es el problema con estos temas, y ese es el problema porque a veces no me gusta hablar de cosas así, porque sé que hay gente en el mundo que ellos usan algo, pero lo usan con fines que no son reales, que no son, por ejemplo, en este caso de la intuición, no la usan la intuición, sino lo que usan es lo que han usado siempre, ese pánico o ese miedo que tienen, y que lo usan o lo dicen porque eso es lo que sienten ellos, que con eso llaman la atención de los demás, ¿me entiendes? Uh-huh. Como una forma de manipular a los demás, exacto, ¿no? Por medio del miedo. Exacto. Y no es el verdadera búsqueda, no es la verdadera intuición. Porque si yo intuyo que un burro va a caer enfrente de mi casa y al otro día y no cae, pues ya debería darme cuenta que no cayó y punto, ¿verdad? No decir todos los días pues sí, un burro va a caer enfrente de la casa, ¿verdad? Sino claro, ya estar de regreso a la realidad. Y lo que estamos hablando de la intuición son ejemplos. Yo pienso que se necesitarían dar muchos ejemplos objetivos. Me viene otro, por ejemplo, hace 3 años más o menos, entre 2 y 3 años, una vez estaba yo en el internet, estaba haciendo cosas como hacemos todo mundo, como quien dice, perdiendo el tiempo. Y entonces, en una de esas se me ocurre una idea. Veo un anuncio de una máscara, sí, de las que se usan ahora, ¿verdad? Para no contagiarse. Veo una máscara y de pronto me viene, este es el gran negocio del futuro. Así me vino. Y le digo a mi esposa, que le gusta vender a veces en eBay, le digo, oye, compra máscaras, con eso puedes ganar mucho dinero. Dice, ¿qué? ¿Máscaras? Le digo, compra. Dice, ok. Entonces compró en China con poquitas, unas 20 o 10 o una cosa así, ¿verdad? Y ya tiempo después me dice, oye, pues ni se vende, nadie las quiere. Vendía una al mes, una cosa así. Dijo, caray, ¿verdad? Pero yo sentí que... Y ahora veo en la calle, en todas partes, todo el mundo con una máscara. Digo, ahorita hubiera sido un gran negocio, ¿verdad? O sea, sí, lo que pasa es que esa intuición sí vino, sí era cierta, pero no era del momento, sino yo la traté de justificar para el momento. Pero si hubiera comprado, por decir algo, hubiera creído en mi intuición y compro 100 o compro 1000, óyeme, ya hubiera ganado una lana, ¿verdad? Pero ahí está la intuición, a veces funciona, pero la bloqueamos, no le hacemos caso, o queremos que sea en el instante preciso, ¿verdad?
Así es. Y esto, o sea, hay muchísimas historias, la verdad. Ahorita que estabas hablando se me viene otra no sé, estaba escuchando el otro día un podcast de que ya ves que se usa mucho lavarse las manos y a cada rato están diciendo que lávate las manos, bla, bla, bla. Y entonces estaban hablando de dónde viene esa onda, ¿no? De lavarse las manos. Y hablan de un doctor que se llamaba Ignaz Semmelweis, que en 1847 más o menos... Él atendía a mujeres que tenían hijos. Entonces empezó a ver que de uno eran como la mitad o 3 de cada 5 se morían porque no había tanta tecnología como hay ahora. Pero se dio cuenta que muchos bebés vivían cuando nacían en casa, cuando no eran doctores, sino eran las parteras, ¿no? Que traían a los hijos al mundo en casa. Sin equipo, sin nada. Entonces empezó a investigar y ver qué es lo que pasa. O sea, ¿por qué a mí se me mueren tantos bebés y a estas parteras no se les mueren tantos bebés? Y empezó a intuir y ver qué onda y se empezó a dar cuenta que él en las mañanas hacía autopsias. Entonces se trataba con muertos y gente que ya había fallecido. Y en la tarde se iba a traer a niños al mundo. Pero resulta que empezó a darse cuenta que había el olor a muerto cuando terminaba de tratar a los muertos y se lo llevaba al parto, ¿no? Sí. Y entonces se le ocurrió, bueno, ¿cómo le puedo hacer para quitarme ese olor? Y entonces agarró una vasija con agua y le puso un poquito de cloro. Y entonces metía las manos en el cloro para quitarse el olor y ya decía que como ya se le había quitado las partículas de muerto, que entonces ya podía traer a los bebés. Y curiosamente sí, los bebés dejaron de morirse y entonces él ahí se empezó a dar cuenta que había algo, ¿no? Y le llamaban las partículas de muerte. Y nunca sabía exactamente qué era, pero empezó a decirle a todos sus colegas, empezó a decirle a medio mundo y nadie le hacía caso, decían que no, que estaba loco, que era eso y resulta que terminó muriéndose, para no hacer la historia larga. Y hasta después Pasteur fue el que se dio cuenta que había bacteria y que era por eso que se morían los bebés, porque llevaban la bacteria de un muerto a un bebé y se le metía a la mamá y terminaban muriéndose las madres y los bebés. Entonces ahí fue donde nació la onda de lavarse las manos y esto fue hace 100 años, o sea, no hace tanto, y es algo que se me hace curioso por la intuición, ¿no? Claro. Wow, qué curioso es lo de la lavada de manos, esa idea, así como hay todas las ideas que antes no se usaban, son resistidas por todos los demás, ¿verdad? Nos resistimos a las ideas nuevas o a las ideas diferentes, como que cuesta trabajo y tiene uno que explicar por qué esto y por qué lo otro, ¿verdad? Exacto. ¿Verdad? En lugar de, y eso es porque estamos acostumbrados a usar nada más una parte de nuestra mente, no dejamos la profundidad, ¿verdad? La intuición. Y es que cuando podemos usar nuestra mente profunda, podemos conectarnos con la intuición, porque la intuición, como decíamos, es una comprensión, es un saber, es algo que viene sin razonar. Básicamente es algo que se siente, ¿no? Y es padrísimo poderlo usar, ese sentimiento, desarrollarlo, no sé, se cambia completamente muchas cosas. Sí, y tiene que ver con la espontaneidad, con la inspiración, con esa iluminación que a veces le llega a uno, y es lo que decía yo de que te conectas con la verdad, ¿no? Con lo que realmente existe, con el todo, y no lo puedes explicar, como este doctor, te digo, en 1847 no sabía qué es lo que había encontrado, pero sabía que había algo ahí que no lo podía explicar, pero funcionaba, y le ha salvado la vida a millones y millones de personas, literal, hasta la fecha. ¿Qué? Y antes de eso, imagínate cuánta gente no moría por nada más simplemente el hecho de que no se lavaban las manos. Sí, no, y ahora yo cuando era joven, mis papás me decían, lávate las manos antes de comer. ¿Ah? Entonces ya existía la idea hace unos años de eso y se ve que es algo muy básico, ¿verdad? El lavarse las manos, pero algo tan obvio, tuvieron que pasar tantos siglos para que nos diéramos cuenta de lo que era, ¿verdad?
Fíjate. Igual te voy a decir, o bueno, di lo que ibas a decir. No, pues ya se me fue. Bueno, no, dime. Lo que iba a decir es que en el budismo, ahora que fui a la India, los monjes estábamos platicando de todas estas cosas de la ciencia y bla, bla, bla. Y estaban diciendo que, por ejemplo, Buda se había dado cuenta de muchas cosas, que hasta hizo planes, hace cuenta de que el universo era inmenso, de la astronomía, de muchas cosas que después, esto estoy hablando de hace más de 2500 años, pero que ahora ya la ciencia ha comprobado muchas de esas cosas y estábamos hablando de que el espíritu, por ejemplo, no lo pueden comprobar todavía con la ciencia, pero que es algo que uno intuye que existe, ¿no? Y que está ahí y que algún día tal vez van a tener las herramientas para poderlo ¿cómo decir? Comprobar de que existe, ¿no? Claro. Pero es algo, o sea, así como eso hay muchísimas cosas que existen que no podemos comprobar, pero que la intuición nos dice que sí son verdaderas, y puede uno, o sea, tener esa percepción de que hay algo más de lo que se ve, ¿no? Claro, yo digo que en otro podcast vamos a tener que hablar más acerca de eso, porque es un conocimiento. La intuición es algo tan importante para mí, por lo menos, de que pienso que las ideas, eso es como el doctor que de lavarse las manos, o como las cosas que uno ha experimentado continuamente de intuir algo, ¿verdad? De saber algo sin razonarlo. Eso casi siempre nos sucede cuando no estamos pensando mucho. ¿Te has dado cuenta? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? exactamente. No es cuando estoy razones sobre algo, ahí no viene, la intuición se tapa. Pero cuando en el momento que se descuida uno y puede ser después de haber meditado y estar en un estado muy padre, o puede ser en un momento donde de pronto se despeja la mente, wow, hay una conexión, de pronto se crea con esa mente profunda, y es cuando le viene a uno esa chispa, esa intuición, ese sentimiento, esa cosa tan bonita que te da la seguridad, la certeza de que tal cosa es así, o que tal cosa va a suceder, o que tal persona es de una manera, etcétera, etcétera. Es muy padre ese tema, ¿verdad? Sí, totalmente. Totalmente. Y ahorita me acordaste de estaba viendo un programa el otro día y salió el diseñador de Hilfiger, creo se llama, no sé cómo se dice en español, sí, pero el que hace los jeans y todo eso, y estaba dándoles consejos a unos diseñadores, y les dijo, la primera idea siempre es la mejor idea. Ajá. Y quería decir que a veces uno, si se pone a razonar la idea que se le llevó a uno, a veces termina uno sin hacerla porque piensa, o sea, muchas cosas, pero si te confías en tu primer instinto, lo que te llega así como dices tú, la chispa, sí, puede ser que ahí te encuentres algo muy padre, y pienso que ahí está la clave, no pensar tanto y dejarse llevar por lo que nos llega, ¿no? Sí, el pensamiento, muchas veces el estar pensando se vuelve como estar llenándose de basura, ¿verdad? Yo digo que en la vida, es como en el Zen dicen, el problema es el tener más información, tener más pensamientos. Ese es el problema. El chiste de la vida, de comprender, es quitarse todos los pensamientos, llegar a un momento en que se vacía uno, que es básicamente lo que Gautama Buda estaba trabajando en ello al meditar, es quitarse todos los pensamientos, quitarse hasta limpiarse, y al limpiar tu espacio es cuando puede haber una conexión con tu mente profunda, y puede uno comprender y sintiendo algo que el razonamiento todavía no entiende. Qué padre. Muy bien, pues yo creo que con eso le dejamos el día de hoy. ¿Qué te parece? Yo creo que sí. Me parece bien. ¿Algo que quieras decir antes de terminar? No, que trabajemos en deshacernos de pensamientos, no en poner pensamientos. Hay que limpiar nuestro espacio. Y cuando digo nuestro espacio, no nada más hablo de los muebles, sino del cuerpo y la mente. Limpiarlo. Es un espacio mental, un espacio espiritual, de que tenga pocas ideas, pocos pensamientos, para que haya un contacto directo. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Quieres dar tu Instagram también? Instagram es Carlos G. Mente.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Carlos, y gracias a todas las personas que nos están escuchando. De verdad se los agradecemos de todo corazón. Acuérdense que estamos aquí todos los martes a las 6 de la tarde. También estamos en YouTube. Si nada más buscan Viva Mejor, ahí nos van a encontrar. También tenemos nuestra página de Facebook o también nuestro Instagram, que es Viva Mejor X3000. Cualquier cosa, comentario, por ahí nos pueden mandar por email. También le damos gracias a todas las personas de verdad que nos están apoyando económicamente en estos momentos que está difícil la cosa. Gracias de verdad, porque gracias a ustedes esto sigue así y vamos a seguir tratando de hacer este podcast lo más que podamos todos los martes a las 6 de la tarde. Gracias nuevamente y nos vemos el próximo martes. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor. Ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad, y si te interesa donar algo para que este podcast continúe o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver, por favor comunícate al área 714-328-4661 o mándanos un correo electrónico a vivamejor@gmail.com.